Sonido. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿A quién he saludado? Hola, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien, ¿cómo están? Creo que ya los saludé a todos. Bueno. ¿Por qué no se está? Sí, ahí está bien. Gracias. ¿Qué pasa, pues? Bueno. Vamos en la porción número 9. Se llama Vallesep. Vamos desde Génesis capítulo 37 al capítulo 40. Voy a hacer una... sí. Voy a hacer una pequeña oración y empezamos. Padre, gracias por permitirnos llegar hasta este día. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú sostienes nuestras vidas. Tú nos has permitido llegar hasta este día, Señor, para levantar tu nombre, glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido que seas tú acá en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que seas tú levantando tu nombre en alto, que nosotros podamos levantar tu nombre en medio de la congregación, Señor. Permítenos entrar en tu espacio sagrado, en ese espacio de Kedushá, donde podamos ser edificados, donde podamos ser consolados, sanados, Señor. Que sea tu espíritu de santidad acá en medio de nosotros, que sean tus malajim rodeando este lugar, que sea tu palabra llegando a lo más profundo de nuestro ser y sembrando la buena palabra, la buena semilla para que dé un fruto conforme a tu propósito, Señor. Que huyan de tu presencia los que te aborrecen y que huyan delante de ti todos aquellos que no quieren buscar de tu nombre, Señor. Yo me hago a un lado, que seas tú por medio de mí, no sean mis palabras, que seas tú ministrando directamente a nuestros corazones. En el nombre de Yeshua, amén. Capítulo 37 empieza con la historia de Joseph, con la historia de José. Capítulo 37 nos cuenta que era un muchacho de 17 años, pastor. Era el preferido del papá, porque era el primogénito de la esposa que amaba. Realmente es una historia familiar, como muchas historias familiares que tienen sus situaciones. Y él empieza a tener una serie de sueños y los hijos no caen en gracia con estos sueños, porque los sueños todos son, hay 12, ellos son 12 hijos, y tiene un sueño donde dice que son 12 manojos de trigo, y el manojo de él está firme, y los otros manojos se inclinan ante el manojo de él. Entonces, ¿cómo qué nos quieres decir? Sos el menor y nosotros nos vamos a someter a vos. Ese tipo de sueños los que tenían. Cuando lo veían venir decían, ahí viene el soñador. Él no caía en gracia. Viene la historia del
los hermanos lo avientan a un pozo que está seco y lo venden a una caravana y se lo llevan para Egipto. Estando allí, pasa de ser el hijo predilecto a ser un esclavo en Egipto. Y si la cosa estaba terrible, se vuelve peor porque pasa de ser esclavo a prisionero. Esa es la historia que se ve en capítulo 37, en capítulo 39. Capítulo 40 nos cuenta que él, estando en la cárcel, interpreta unos sueños de un panadero y un copero, y efectivamente resultó ser así. Y en capítulo 41, Faraón tiene un sueño terrible y él interpreta este sueño. A razón de interpretar el sueño de manera correcta, lo vuelven prácticamente gobernador de el Alto y Bajo Egipto. Y hablar con Joseph era como hablar con Faraón. Le cambió el nombre, Safnach Paneah, y prácticamente lo sacó de esa situación en la que estaba. Esa es la porción. Pero vamos a ver algo muy curioso que ocurre, no sé por qué no pasa, en medio de esta parashá. Vamos a mirar Génesis capítulo 38, verso 29. Pero el niño volvió a meter la mano. Lo voy a leer en esta versión mejor. Pero este metió la mano y nació primero el otro. Entonces la partera exclamó: ¿qué brecha te abriste? Por eso le pusieron Fares. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con toda la historia de Joseph? Vamos a mirar. Toda la historia, capítulo 37, 39, 40 y 41, tiene que ver con Joseph. Vemos que capítulo 37, él es vendido. En el 39, Joseph llega a casa de Potifar. Pero en medio del 37 y del 38, ustedes lo pueden ver ahí en la imagen de color amarillo, aparece la historia de Judá y de Tamar. ¿Y quién es Judá? Pues el hermano de Joseph, el cuarto nacido de Jacob. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la historia o cuál es la razón de introducir una historia diferente? Porque capítulo 39 usted lo puede leer, usted puede leer de corrido todo capítulo 37 y empatar con capítulo 39. Porque capítulo 37 termina hablando de, dice el verso 36, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial de Faraón y capitán de la guardia. Capítulo 39, verso 1, los ismaelitas llevaron a José a Egipto y allá se lo compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del Faraón y capitán de la guardia. Es la misma historia, empata una con la otra. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia de Judá y Tamar? ¿De qué trata esa historia? Porque eso tiene que tener una razón, eso no está puesto ahí. Porque, a ver, ¿dónde acomodamos la historia? Ahí, entre esos dos, métala. Eso tiene que tener una razón. ¿De qué trata? ¿Cuál es esa historia de capítulo 38? Ustedes pues en la casa lo leen de manera detenida y de manera detallada. Hoy no, hoy vamos a... ¿Qué? ¿Me devuelvo? Ah, no alcanzó. Les voy contando la historia. Judá se va a vivir donde una persona llamado Jirá. Él es un cananeo. Estando allá conoce una mujer
y con esta mujer tiene 3 hijos. El mayor se casa y como era muy malvado, el hombre muere. No se sabe por qué murió, el Señor le quitó la vida. Como hay una ley que dice que si yo me caso con una mujer y yo llego a morir sin dar o dejar descendencia, mi hermano menor, el que sigue, debe casarse con mi esposa para que mi hermano me dé descendencia a mí. ¿Sí? Entonces, pasó eso. Se le entrega al hermano, eran 3 hombres, se le entrega al de la mitad y él no quería darle descendencia a su hermano, él quería tener su propia descendencia. Entonces, cuando el hombre estaba allí en la intimidad con esta mujer, Tamar, él, él no eyaculaba dentro de ella, sino que él eyaculaba afuera, porque no quería darle descendencia. Al Señor no le agradó eso y le quitó la vida. Y quedaba el hermano menor, pero estaba muy chiquito. Entonces Judá le dijo, venga, Tamar, esperemos a que crezca, váyase para la casa de su papá. Pero Judá lo que pensaba era, ¿qué clase de maldición tiene esta mujer que todo el que se casa con ella muere? Lo que Judá no sabía es que su hijo mayor era muy perverso y el Señor le había quitado la vida. Y el de la mitad, al Señor no le agradó eso. O sea, ¿por qué no le quiere dar descendencia a su hermano y le quitó la vida? Entonces, Judá lo que pensaba era, pues esta mujer tiene una maldición o algo, entonces no le quería dar su último hijo, que pronto también muere. Y empezaron a pasar los días y a pasar los meses y los años, y el hijo crece y no hay esposa para él, o más bien la viuda queda viuda. Entonces ella hace una triquiñuela y ya se va para la entrada de la ciudad y se viste como se vestían las mujeres que venden su cuerpo como un servicio sexual, una prostituta. Y él se acerca y le dice que qué más, cómo estás, cuánto vale. Ella le dice que tanto. Ella tiene el rostro cubierto, se cubrían con un velo, todo, solo se le veían los ojos. Y él tiene una relación con ella. Él no tenía dinero. Él dijo, pues yo te puedo dar un cabrito en ese tiempo era una muy buena paga, pero no lo tengo acá. Entonces déjeme una prenda de garantía, como cuando uno deja la cédula. Y él le dejó, ¿qué le dejó? Un manto y el báculo. Eso no era solo un bastón, eran contramarcados, estaban tallados, era una señal de autoridad. El báculo en ese tiempo era realmente, no cualquier persona tenía un báculo, cualquiera podía tener un bastón para apoyarse o como una herramienta de defensa personal también. Pero esto que él le dejó era, o sea, tenía piedras incrustadas, era un objeto muy valioso, que cualquiera que lo viera podía decir, ese es el báculo de Judá. Mírele la firma, mírele los sellos, los grabados, el estilo. Y ahora pues ahí simplemente un palo de madera. Ella se fue y se fue con las prendas. Cuando llegó el momento, ella queda embarazada, le llega la noticia a Judá y le dicen que Tamar está embarazada y él adulteró, es una prostituta, que la lapiden. Y en medio de esa situación ella llega y dice, a quien le pertenezcan estas prendas, ese es el padre del bebé que estoy esperando. Y Judá ve su báculo y dice, no hay nada que hacer, es mi báculo. Esta mujer es más justa que yo, porque la ley me obligaba a algo que yo no hice. Y de ahí, ella queda embarazada de
de gemelos. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la ley esta que exige que el hombre debe dar su segundo o tercer hijo en casamiento? Es más, por allá una vez le hicieron esa pregunta a Yeshua, una pregunta muy difícil. Deuteronomio 25:5. Cuando dos hermanos vivan juntos y uno de ellos llega a morir sin haber procreado hijos, la viuda no podrá casarse con alguien ajeno a la familia, sino que su cuñado la tomará por esposa, se llegará a ella y cumplirá con ella su deber de cuñado. Muy difícil porque ella no se podía casar con otro hombre, ella tenía que esperar a que el niño creciera. O sea, ella quedó en una encrucijada. No me puedo volver a casar con otro hombre, pero si el tercer hijo de Judá moría, ahí sí ella quedaba libre. Le hacen esa pregunta a Yeshua, le dicen, Señor, hay una familia que tiene siete hijos hombres. Y el mayor se casa con una mujer y empieza a fallecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque con todos se casó y todos fallecieron. En el mundo por venir, ¿cuál de los 7 es el esposo? Le hicieron esa pregunta. Porque ellos conocían esta situación. Entonces era algo complejo para esta mujer, para Tamar. Esa historia está ahí en la mitad, en la historia de José. Ven, y por ahí hay un comentario rabínico medio chistoso, que todos los hermanos de José estaban preocupados u ocupados en deshacerse de Joseph. Rubén estaba ocupado en sacar a Joseph del pozo. Jacob estaba preocupado en pasar el duelo de su hijo muerto, que estaba supuestamente muerto. Judá estaba preocupado en buscar esposa. Y el Eterno estaba preocupado por traer el Mesías a este mundo. Es el comentario rabínico, que es un poco como medio chistoso. O sea, Judá, ya el hombre desapareció. ¿Por qué él sale de casa de padre y se va para un lugar diferente? Habría que especular. Vio la cosa muy tensa en la casa, vio a su papá muy, muy devastado y no soportó eso. A veces hay familiares que frente a una situación tensa, muy tensa, migran. Cuando la situación se calma, regresan. Esa es su manera como de no sé, de lidiar con las cosas. Algunos se deprimen, unos se encierran en el cuarto, otros se ponen agresivos. Diferentes maneras de uno manejar las situaciones adversas, ¿cierto? Entonces se cree que Judá, al ver a su padre inconsolable, se fue de la casa. Y por eso, ¡cling!, ponen esa historia en la mitad. Pero es especulación, estamos aquí especulando. Las escrituras no nos registran por qué él se fue. Lo que sí sabemos es que hay una mujer embarazada vamos a leerlo. Verso 27 de capítulo 38. Y cuando llegó el momento de que diera a luz, resultó que en su vientre había gemelos. Y al momento de nacer, uno de ellos saca la mano. Entonces la partera tomó la mano y le ató un hilo escarlata y dijo, ese nació primero, lo selló. Cuando salga, ese es el primogénito. Pues no porque él fuera a salir, sino que cuando salieran los dos y los vieran idénticos, ¿cuál fue el que salió primero? Porque es que los limpian. Cuando salen los dos, al que tenía el hilo rojo es el que efectivamente nació primero. ¿Sí? Verso 29. Pero el niño volvió a meter la mano. Y entonces
ahora la cosa vuelve a quedar en igualdad de condiciones. Y entonces salió su hermano y la partera dijo, ¿cómo te abriste paso? Y le puso por nombre Fares. Así le puso. Y ahí termina el capítulo. Y volvemos a casa de Potifar. Entonces, ¿qué cosa? El que abre brecha. Entonces, Fares es el supuestamente menor, pero es que pareciera que él hubiera tomado a Seraj, que es el hermano, y lo entra y él se abre paso. Que eso fue lo que le sorprendió a la partera. Entonces, porque se supone que si estamos ya en trabajo de parte y si este ya sacó la cabeza, ya sigue. Pero, cosa curiosa, y él entra. ¿Qué pasó? Ah, es que es el cable de atrás, que es que este bafle no quiere dar, es el cable. Entonces lo curioso, ahí lo estás moviendo y se va. Bueno, ¿y qué es este tema del Fares? De Fares, de Serac, de estos dos hijos, porque esto está como en medio, no, está muerto, en medio de una cosa tan rara. Como vemos ahí en la presentación, Fares o de Fares nació Booz. ¿Y quién es Booz? ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? ¿O cuántos no conocen la historia de Ruth? Vamos a mirar una línea genealógica porque esta línea genealógica es la que nos va a mostrar por qué este capítulo está introducido acá. Vamos a Segunda de Crónicas. Capítulo 5. Segunda de Crónicas, ahí lo moviste y se volvió a ir. Segunda de Crónicas, capítulo 5, verso 9. Ahí. No, volvió a morir. No, Primera de Crónicas, capítulo 2. Ahora sí, no lo movas. Primera de Crónicas, capítulo 2. Gracias. Capítulo 2. Está la genealogía. Verso 5. Los hijos de Fares fueron Gerson y Jamul. Y vamos y brincamos al verso 9. Los hijos de Gerson, tenemos a Fares, tenemos Judá, Fares, Gerson, y ya en el verso 9 de Primera de Crónicas dice, los hijos de Gerson fueron Yeramel, Ram, Kelubai. Ram fue el padre de Aminadab y Aminadab fue el padre de Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón fue el padre de Salmón y Salmón fue el padre de Booz. Y Booz fue aquel hombre que tomó a Ruth por esposa, cumpliendo la mitzvah o el mandamiento de que si el hermano enviuda, él debe tomar la esposa de su hermano fallecido y le debe dar descendencia. Él la toma y vamos a Ruth capítulo 4, verso 12. Dice, esto es una bendición que desataron sobre ella. Que el Señor te conceda tener con Ruth, fue a vos, perdón. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se lo concedió a Fares, el hijo de Tamar, y Judá. Y
Este Booz a la vez fue padre de ¿quién? Del rey David. Y en línea genealógica, si vamos a Mateo y vemos en el verso 13, en el verso 5, perdón, dice, Salmón engendró con Rahab a Booz, Booz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yeshe. Yeshe engendró al rey David y con él la mujer que fue de Urías, el rey David engendró a Salomón y de Salomón baja hasta Yeshua. O sea que este Fares es línea directa de Yeshua. Entonces ya la cosa empieza a tener sentido. Lo curioso es que de 5 hijos que le nacieron a Judá, el menor, que fue Fares, fue el que trajo la línea de ¿qué? De los reyes. Fue el que dio la ascendencia del reinado. Y es muy, ¿ves? Está un poquito torcido. Y es muy curioso, peor. Y es muy curioso que ese tema del hijo menor se ve mucho. Abraham tuvo a ¿cuántos hijos? Con Sara. Exacto. Y antes del hijo que había tenido con Sara, ¿con quién? Con Agar. O sea que Abraham, antes de que Sara muriera, tenía 2 hijos. Uno mayor y uno menor. ¿Y a quién se le dio la herencia? Al menor. Isaac tiene ¿cuántos hijos? 2. Esaú y Jacob. ¿Cuál era el mayor? Esaú. Y el menor era Jacob. ¿Y quién obtuvo la bendición? El menor. Y Jacob tiene ¿cuántos hijos? 13, incluyendo a Dina. ¿Cierto? Y ya tiene 2 primogénitos. Tiene a Rubén por el lado de Lea y a Joseph por el otro lado. Y por medio de Joseph, cuando llegan los 2 nietos, los 2 hijos que tuvo Joseph en Egipto, tomó a Manasés y a Efraín y al menor le dio la primogenitura. Curioso ese tema del hijo menor. Algún día hablaremos de eso. Siempre es el hijo menor. Siempre el hijo menor. Algún día hablaremos de eso, no sé cuándo. Esperemos que el Señor nos dé la vida para llegar algún día a eso. Entonces vamos a entrar a mirar ese tema del nombre de Fares. En la cultura semita el nombre es muy importante. Señala un significado, siempre significa algo y marca el destino de una persona. Todos los nombres. Por ejemplo, el nombre de Ariel. Ari es león y él de Dios. Entonces, Ariel significa Dios es mi león. O el que me protege o mi protección. O por ejemplo, el nombre de Elisheba. Eli significa mi Dios. Y Sheba significa o viene de la raíz de Shuba, que es 7. O sea, mi Dios es mi 7. Y el 7 significa gobierno. Dios me gobierna, Dios me gobierna. Todos los nombres tienen un significado. Fares no se queda atrás. Y aparte de que significa algo que ya sabemos que es el que abre brecha, el que se abre camino, también marca un destino. Inclusive usted puede ver que hay ciertos nombres que marcan cierto comportamiento en las personas. ¿Cierto? Usted ve, por ejemplo, los Nicolás y usted los ve que son como parecidos. O usted mira las Catalinas y son como de un perfil como un poco parecido. No se han dado cuenta de eso. Porque el nombre marca.
Por eso es muy importante, si usted ya tuvo hijos, nada que hacer. Pero si usted no ha tenido hijos, si usted está en ese plan de tener hijos o está soltero y algún día va a tener hijos, piense qué nombre le va a poner. Marca el destino de una persona. Usted lo selló. ¿Sí? Piense en su nombre y qué significa. ¿Cuántos saben qué significa el nombre que tiene usted en este momento? Busque qué significa. De pronto se lleve una sorpresa. ¿Cierto? Benjamín. Benjamín significa hijo de mi diestra. Ben es hijo en hijo y Jamín es diestra. Entonces, hijo de la diestra. Así todos los nombres. Busque, le invito a que busque eso. Hay un concepto dentro del judaísmo que llama remex o pista. Uno ve en las escrituras que hay ciertas pistas, ciertos detalles que no están pongamos 10. Ejemplo, 10 hombres tomarán el manto de un judío. A eso es una profecía. Cuando uno mira, hay una historia donde Yeshua iba por un camino y le salieron 10 leprosos. ¿Y cuántas tribus están dispersas? 10. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues como 10, ¿sí? O por ejemplo usted ve Apocalipsis, entonces usted ve 7 trompetas, 7 sellos. ¿Cuántas iglesias? A las 7 iglesias. Son 7 fiestas. La menorá 7 tiene 7 brazos. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia? 7. Y al final le sale un octavo chiquitico. Y Sucot es de 7 días y el octavo día. Todas esas pistas, eso no es un tema de... Por ejemplo, usted puede mirar cuántos días fue que cayó agua o inundó la tierra con el diluvio. 40 días. ¿Sí? ¿Cuánto estuvo Moisés en el monte? 40 días. ¿Cuántos días ayunó Yeshua? 40 días, o sea, no es, usted no va a ver 43, 39. ¿Cuántos eran los latigazos que se permitían? Entonces, todo eso tiene, entonces el judaísmo le llama a esas cositas pistas, remés. Entonces ellos dicen, bueno, toca aquí, vamos a perseguir la pista a ver con qué nos encontramos. Este nombre de Fares, podríamos decir que es una pista. Todo un capítulo para terminar en Fares. Y seguimos con Joseph. Entonces, ¿qué significa? Bueno, lo primero que hay que saber es que el nombre o uno de los atributos del Mesías es Ben Ha Poret. ¿Quiénes son de apellido Pérez acá? ¿Quiénes tienen el Pérez por algún lado? Ahí está la parasha de ustedes, porque el Pérez es de Fares. Ese es uno de los atributos del Mesías, Ben Haporet, que significa literalmente uno que abre brecha. Bueno, ¿y qué tiene que ver ese tema de abrir brecha con el Mesías? Porque, ¿qué es lo que él abre? ¿Qué es lo que el Mesías abre? ¿Cuál es esa brecha que él, cuál es ese camino que él abre, esa senda que él abre? Porque es un atributo. ¿Por qué se le llama un atributo? Entonces, ahí es donde toca empezar a buscar esa pista en otros lugares. Entonces, vamos a Miqueas capítulo 2, verso 13. Quiero que lo busquen en sus versiones. Me interesa mucho, mucho que lo busquen en sus versiones y veamos y comparemos con diferentes versiones. Miqueas
capítulo 2, verso 13. ¿Lo tienen? Lo voy a leer en esta versión que tengo acá. Subirá el que abre, el que rompe caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey, ahí en el hebreo es Melech, pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos el Eterno. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, verso 2, 13. El que va abriendo el camino irá al frente de ellos y una vez abierto el camino pasarán por la puerta y volverán a salir. Yo, el Señor, soy su rey y marcharé a la cabeza al frente de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Entonces, subirá el que rompe, el que abre caminos delante de ellos y va a abrir un camino, va a romper y va a hacer una brecha, va a hacer una senda. Y pasarán por esa senda. ¿Quiénes? ¿Cierto? Ahí es donde toca mirar y empezar. Capítulo 1 de Miqueas nos habla, por ejemplo, o nos está narrando. Este texto fue escrito para las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y fue en tiempos del rey Ezequías, cuando el rey Ezequías estaba gobernando en Judá. Y básicamente, capítulo 1, como dice ahí, el Señor reprende porque se rebelaron contra los mandamientos del Señor. De una cosa realmente muy abominable. Si leemos el verso 5 de capítulo 1 dice, y todo esto sucede por causa de la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Y la causa de la rebelión de Jacob es Samaria. Y los lugares altos de Judá están en Jerusalén. Tenemos todo el territorio. Mi cuerpo es todo el territorio de Israel. Y de mi ombligo para abajo es la casa ¿de qué? De Judá. El territorio se dividió a la mitad, casa de Judá, y de mi ombligo para arriba es el reino del norte o la casa de Israel. La parte de abajo quedaron 3 tribus, la parte de arriba quedaron el resto, 10, porque la tribu de José se dividió en 2, en Manasés y Efraín, entonces eran 13 tribus. Entonces la capital de la parte de arriba era Samaria, y la capital de la parte de abajo era Jerusalén. ¿Por qué el Señor está reprendiendo a Israel? Porque ustedes lo pueden ver en capítulo 12, ese sí lo quiero buscar. Primera de Reyes, capítulo 12. Yo sé que esto muchos lo conocen, pero lo quiero recapitular por si alguno no lo conoce. Salomón termina haciendo lo malo delante del Señor. Y el reino de Israel queda dividido en 2. A uno le tocó un rey que se llama Jeroboam y el otro se llama Roboam, muy parecido, Roboam y Jeroboam. El uno quedó, que es Roboam, quedó en la parte de abajo, en la parte del sur, y quedó Jerusalén. Y donde hay Jerusalén hay templo, y hay sacrificios, y hay fiestas, porque había que migrar a Jerusalén a las fiestas. Pero entonces el reino de arriba, ¿qué? Ellos no podían, pues habían peleado. Entonces Jeroboam dijo, no puedo permitir que la parte de arriba empiece a migrar hacia abajo en fiestas o cuando vayan a presentar ofrendas o sacrificios o presentar libaciones. Yo no puedo dejar que ellos pasen la frontera
pasen a Judá y presenten sus ofrendas. ¿Qué hace el hombre? Lo primero es que crea dioses. Oiga pues, ¿dónde está eso? En el verso 26. Pero dentro de sí mismo pensaba, el reino puede regresar a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo del Señor en Jerusalén, entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Y hace 2 becerros de oro. Uno de los becerros lo colocó en Betel, en la punta arriba, en la última esquina del territorio, queda Betel. Y el otro en Dan, no en la tribu de Dan, en la ciudad de Dan, en el ombligo, ahí en la parte de abajo, en las 2 esquinas del territorio puso los 2 becerros. Como quien dice, no tienen por qué salir del territorio, vayan o al que le queda arriba o al de abajo, el que le queda más cerquita, vaya y adore y presente sus sacrificios y sus ofrendas. Eso fue lo primero que hizo, cambiar al Eterno por 2 becerros de oro. Eso lo hizo Jeroboam. ¿Qué lo otro? Instituyó un sacerdocio diferente al arónico. Vamos a verso 27. Verso 29. Verso 30, perdón. Esto incitó al pueblo a pecar porque iban a Dan a adorar el becerro. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes del pueblo, aunque no fueran descendientes de Leví. Entonces ya usted es de la tribu de Rubén, venga para acá. Usted quiere ser sacerdote es de la tribu de Neftalí, hágale. No, no se puede. El Eterno dijo, le voy a dar el sacerdocio al Leví. Los levitas van a presentar el servicio al templo y solamente de los 4 hermanos, solo de la línea de Aarón ejercerán el sacerdocio. Llega este señor Jeroboam y dice, cualquiera que quiera ser sacerdote, hágale. Usted arranque para Betel, usted arranque para Dan y el resto para los lugares altos. Y ya pueden hacer sacerdocio. Y lo otro es que cambia las fiestas. Verso 32, también instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá, y ofrecían sacrificios en el altar que se construyó en Betel, y nombró sacerdotes para que oficiaran en los altares que habían mandado construir. La figura religiosa que instituyó el día 15 del mes octavo fue una invención suya, y todo el pueblo participó de ella, y Jeroboam subió al altar para quemar incienso. Eso es lo que hoy en día se habla mucho de que no, que yo soy Efraín, que yo soy efraínita, que las raíces y que regresamos a Efraín, no caigamos en lo que hizo Efraín. Porque muchos estamos cayendo en eso, estamos cambiando las fiestas, estamos cambiando el sacerdocio, estamos instituyendo nuevos dioses. En cierto sentido, el cristianismo hizo eso. Establece nuevas fiestas. Entonces ellos critican porque nosotros celebramos la muerte del Mesías cuando él dijo en su palabra, este pan ni este vino representan mi cuerpo y mi sangre. Recuerden mi muerte. Fue el Mesías el que lo dijo. Entonces nosotros vamos y celebramos la muerte, pero judaizantes. Ustedes son unos judaizantes. Pero ellos crean una fiesta para celebrar el nacimiento, cuando en ninguna parte de la Biblia dice que debemos recordar su nacimiento. Él nunca dijo, recuerden yo cuando nací. Que no hay razón de recordar el nacimiento del Mesías. ¿Yo para qué recuerdo el nacimiento del Mesías? ¿Qué hubiera pasado si el Mesías viene, nace, enseña, hace milagros y prodigios, pero no muere en el madero? No muere en una cruz. ¿Qué sería de cada uno de nosotros? Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Recordar el nacimiento o recordar la muerte? Pero ellos no, porque no cumplamos el mandato del Mesías, que es recordar la muerte de él, pero sí recordemos el nacimiento, cuando él nunca dijo que hiciéramos eso. Es lo que hicieron acá. Entonces en Miqueas
El Señor le está reprochando eso, le está diciendo, ustedes se rebelaron en contra de mis mandatos. Ya capítulo 2 de Miqueas empieza a hablarle al liderazgo, bueno, al reinado y a estos sacerdotes, pues porque ¿cómo no los va a reprender si crean dos becerros de oro, les ofrecen sacrificios, les queman incienso, crean otras fiestas, se establece otro sacerdocio? Entonces ya en capítulo 2 el Señor empieza a reprender a los líderes de Israel. Entonces, claro, empieza el Señor a mandar profetas. Aquí en capítulo 2 de Miqueas, verso 6, dice, ustedes ordenan a los profetas que no profeticen y dicen que no tendrán de qué avergonzarse. Profeta que el Señor mandaba, cállese, hermano, que usted no viene de parte de nuestro Dios. Verso 8 dice, ustedes que ayer eran mi pueblo, hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan descaradamente los despojan de... bueno, y empiezan estos líderes a oprimir al pueblo. Se empieza el tema a corromper. Triquiñuelas. Por ejemplo, está permitido por la ley que si yo, por la Torá, por las escrituras, que si yo quedo totalmente despojado de propiedades y de todo, porque pasé por una situación económica difícil, yo me puedo vender a otro hermano israelita para trabajarle a él, pero él me tiene que dejar libre después de cuando llegue el año Shemitah, el año sabático. Cada 7 años había que condonar todo eso. Entonces lo que hacían era triquiñuelas, porque es más barata la mano de obra de una persona que se vende a mí que un asalariado. Entonces oprimían al pueblo para que el pueblo se quedara sin recursos y el pueblo se tuviera que vender como esclavos. Ese tipo de cosas, por ejemplo, hacían. Porque ¿qué pasa si usted tiene una empresa y a usted la ley le dice, si usted va a contratar a una persona a nómina con prestaciones sociales y todo eso, le cuesta casi 900,000 pesos el básico? O usted puede recibir a una persona que se le venda a usted como esclavo y solo le tiene que pagar 300,000 pesos. ¿Usted qué dice? ¿Dónde están todos esos esclavos? Porque con 3 esclavos cubro uno. Entonces, claro, mis arcas se van a ver beneficiadas. Eso hacían en ese tiempo, los muy descarados. Y el Señor los reprende y le dice, ustedes oprimen al pobre. Ustedes no hacen sino llenarse de bolsillos, crear unos monumentos gigantes de piso de mármol y eso son unas ostentosidades. Pero eso se les va a acabar, les dice el mismo Señor aquí en capítulo 2. Por ejemplo, el verso 9, a las mujeres de mi pueblo las echan fuera de las casas que son su delicia y a sus hijos los arrebatan para siempre o les arrebatan la honra que les di. Eso es lo que estamos viendo acá. Vamos a Oseas, capítulo 3. Me toca todo esto para llegar a lo de Fares. Oseas, capítulo 3, verso 4. Porque durante mucho tiempo los hijos de Israel estaban sin rey, ni príncipe, ni sacrificios, o sea, sin templo, ni estatuas, ni efod, o sea, sacerdocio, ni terafines, o sea, propiedades, porque los terafines eran unas cositas así chiquiticas que eran los títulos de propiedad. Israel estaba en ese mundo, en ese tiempo, en el reinado de Jeroboam, no tenían templo, porque los templos que eran templos paganos. No tenían sacerdocio porque los sacerdotes eran otros sacerdotes.
No tenían propiedades porque los estaban oprimiendo. No tenían rey porque el rey era un rey totalmente corrupto. Verso 5 de Oseas capítulo 3. Después de eso los hijos de Israel volverán a buscar al Señor su Dios y a David su rey, y en los últimos días temerán al Señor y su bondad. ¿Qué significa eso? Bueno, lo primero es que el Señor fue el que causó el quebranto de este pueblo de tal manera, una cosa muy fuerte, porque ellos primero habían quebrantado el pacto. Entonces Él los estaba oprimiendo por esa situación, pero eso se iba a acabar. Ya es donde vamos a entrar con este tema del Fares. Aquí en el verso 5, no, voy a volver a Amós. Mejor dicho, si usted no se había leído los profetas menores, con esto tiene. Capítulo 8 de Amós. Verso 11. Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra. Escaseará la palabra, escasea la palabra. A tal punto donde la gente anhelaba escuchar la palabra, pero si no había sacerdocio, no había templo, no había rey. Era una cosa totalmente corrompida. Ellos anhelaban la palabra, pero no había palabra. Y vamos al capítulo 3 nuevamente, verso 5 de Oseas. Después de esto, después de esta situación, después de esto que pasó, después de todas estas calamidades, los hijos de Israel volverán a buscar del Señor su Dios y a David su rey. Y en los últimos días temerán al Señor. Entonces ahí es donde tenemos que volver al verso 12 de Miqueas. 2:12. Que vamos a entender este verso 13 que leímos ahorita, que abrirá y saldrán. Ahí sí vamos a entender este verso 13 que leímos, que el que va abriendo el camino irá al frente de ellos. ¿Qué dice el verso 12 de capítulo 2 de Miqueas? Pero ten por seguro, Jacob, le está hablando a Israel, que yo te reuniré porque fueron dispersos. Ten por seguro que yo recogeré al resto de Israel. Cuando el reino se dividió, vinieron, ¿quiénes? Los asirios, y tomaron el reino del norte, la parte de arriba, la tomaron y se la llevaron esclava, y nunca retornaron. Al día de hoy, nunca retornaron. Entonces él le está diciendo, en esos últimos días hubo un tiempo en el que escaseará, pero en esos últimos tiempos volverán a ese rey y volverán a temer. Entonces les está diciendo primero que los va a reunir, pero ten por seguro, Jacob, que yo te reuniré. Ten por seguro que yo recogeré el resto de Israel. Voy a reunirlos como a las ovejas de Bosra, como a los rebaños en medio de su aprisco, que se alborotan cuando ven mucha gente. Dios va a reunir a su pueblo como ovejas en un rebaño. Entonces ahí vamos a mirar Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Verso 16. También tengo otras ovejas. ¿A quién le estaba hablando ahí? Está hablando a puro judío. Está hablándole a los que están de mi ombligo para abajo.
No, en ese momento estaba reunido con quienes, eran puros judíos, era pura gente de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín y de la tribu de Leví. Les está diciendo, hay, ¿qué? Les dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Porque este redil es la tribu del sur. Y hay otro redil. También a aquellas debo traer. Y eso empata preciso con Miqueas, porque dice reuniré, recogeré. Es lo que está diciendo ahí. También aquellos debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño. Ya no van a haber dos rebaños. Habrá un rebaño y habrá ¿qué? Un pastor. Ya no habrá un pastor abajo o un rey abajo y un rey arriba. Hola. Ya no habrán dos reyes, no habrán dos pastores, habrá un pastor o un rey. Este concepto de pastor es sinónimo de reinado. Pero para poder realizar eso, para él poder reunir, él primero tiene que romper. ¿Qué? ¿Romper qué? Ahí entra ese Ben Japoretz, entra ese Fares, ese que se abre brecha. Vamos a Efesios capítulo 2. Verso 13. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. Esos que estaban lejos, ahora hacen parte y están cerca. Por la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre renovó el pacto. Al ser sacrificado y al derramarse la sangre, esos que estaban lejos, que habían creado otros dioses, que habían establecido otro sacerdocio, que habían quemado incienso en los lugares altos y habían roto el pacto porque habían sido infieles, ¿cierto? Esos le habían dicho al Señor, no vamos más. Él mismo les dijo, los que yo llamaba pueblo, ahora son mis enemigos. Entonces, al venir ese sacrificio vicario en la cruz, otra vez se abre ese espacio para que ellos retornen. Entonces les está diciendo, por medio de la sangre, pueden ser cercanos, porque al derramar la sangre se cierra esa brecha que se había abierto por el pecado, pero a su vez hay que abrir otra brecha, porque Él es nuestro Shalom, Shar Shalom, nuestro príncipe de paz. De dos pueblos hizo uno. O sea, ya no será Efraín y Judá, ya no será Samaria y Jerusalén, ya no será Jacob, ya no será José y Judá, sino que será Israel. Hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. El Mesías es el único que rompe esa pared y trae la unidad. O sea que en el Mesías yo no soy ni judío ni efraimita, simplemente soy israelita. Porque Él vino y rompió esa brecha de separación.
Sigo en el verso 15. Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Eso es Torah? No. ¿Qué significa eso? Israel estableció otros dioses, otro sacerdocio, otras fiestas. ¿Y eso qué significó? Pecaron, rompieron el pacto. Eso es lo que significa los mandamientos expresados en ordenanzas. Una sentencia de acusación. Y esa sentencia quedó anulada. Y ahora sí pueden retornar. Ejemplo, yo estoy casado con mi esposa Sara y yo le soy infiel y adicional a eso la golpeo. Y adicional a eso la golpeo delante de Tomás. Legalmente ella tiene 3 causales de divorcio, ¿o no? Ella tiene 3 causales. Ella se va para donde un abogado y le dice, me fue infiel, me golpeó y me golpeó delante de mi hijo. El abogado toma eso, se va para donde un juez y el juez dice, divorciada. Así yo no quiera darle el divorcio. Eso fue lo que pasó. Exactamente. Israel le dio las causales al Eterno para decir, chao. Y entonces me empacan mis cosas y me las sacan a la acera y quedo yo con las maletas afuera. ¿Qué tengo que hacer yo para retornar a mi casa y volver a que mi esposa me vea como esposa y poder llegar a un punto inclusive de tener intimidad? Tan, tumbar la puerta, llegué yo, ¿no? Ella inmediatamente llama a la policía porque me pusieron una, ¿qué? Una caución porque no me puedo acercar a yo no sé cuántos metros. Y hemos ya esposado y para la tanqueta. ¿Qué toca? Entrar en un proceso de restauración y de restitución para posiblemente en el día de mañana yo volverme a casar con Sara y volver a hacer un matrimonio. ¿Cierto? ¿Qué hizo el Mesías? Trajo esa reconciliación entre el esposo y la esposa. Pero no fue gratis. Para nosotros, gratis. Pero él le tocó bajarse del bus, como se dice coloquialmente, y pagar el precio. Según la Torá, ¿qué debe pasar? Que el esposo debe morir para que ella pueda quedar otra vez libre y se pueda volver a casar. Con lo que no contaba el mundo del enemigo es que el esposo iba a volver a la vida. Con eso es con lo que no contaba, me imagino yo. Sigamos, verso 16. Verso 15. Para crear en sí mismo de 2 pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz. Verso 16. Y para reconciliar con el Eterno a los 2 pueblos en un solo cuerpo, mediante la cruz, sobre la cual puso fin a las enemistades. Verso 17 de Efesios capítulo 2. Él vino y a ustedes que estaban lejos, nosotros que estábamos lejos, les anunció las buenas nuevas de paz. Lo mismo que a los que estaban cerca. Porque los que estaban lejos necesitan del Mesías, pero los que están cerca también necesitan del Mesías. Por medio de él, del Mesías, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, goín, gentiles, ni advenedizos, sino conciudadanos
¿Conciudadanos con quién? Con los judíos. Es la sentencia de acusación. Yo siempre pongo el ejemplo del código de tránsito. Digamos que usted está conduciendo y usted debe 95 millones de pesos en comparendos porque es un excelente conductor. Y ya le llegó prejurídico y usted no fue. Entonces ya jurídico, cobro jurídico y empiezan encima. Pero resulta que usted es una persona que gana el básico. ¿Usted cuándo va a pagar 95 millones? Ganándose un básico. Tiene esposa y tiene un hijo. Lo que le queda es para el arroz y el huevo y 3 arepas. Y llego yo, donde esa persona, que es usted, y le digo, présteme todos los comparendos. Chun, yo los tomo, saco de mi dinero y voy y pago. A usted no le costó nada, a mí me costó 95 millones de pesos. Eso es lo que hizo el Mesías. Él no tomó el código de tránsito y ¡ra! Y ahora todos pues en la calle a 150 kilómetros por hora, pasémonos los semáforos en rojo y choquemos y me vuelo y maté a una persona, pero nada, no hay cómo acusarme. Si no hay código de tránsito y yo levanto a alguien, ¿cómo va a decir la persona que vio que yo iba en exceso de velocidad? Yo le voy a decir, ¿y cuál es el exceso de velocidad? Muéstreme la norma. No hay norma. Usted no me puede decir que yo iba a exceso de velocidad. Entonces, el Mesías no vino y cogió el código de tránsito. Tomó los comparendos y los pagó. Porque si no estaríamos en un reino donde existe la anarquía, donde no hay una norma. Y en todo gobierno y en todo reino hay unos estatutos, unos decretos, unos mandamientos, ¿o no? ¿Cuántos hay aquí en Colombia? 22.000. ¿Hay en Efesios 2? No, sino que es que hay que tener en cuenta que cuando uno ve en el Apocalipsis, los 144.000, dice 12.000 de tal tribu, 12.000 de tal tribu, y no aparece Efraín. Y José. Aparece Manasés y José. ¿Y por qué no aparece Efraín? No, no es porque lo haya desechado, porque Efraín es el que iba a producir, a crecer en las naciones. Entonces usted cuando está en la calle en sus delitos y pecados es Efraín, pero cuando usted viene, se convierte en Israel. Sí, pasa a ser parte de Israel, porque no sabemos si usted es de Neftalí o de Dan o de Judá o de... Sí, entonces podríamos decir que usted pasa a ser parte de José. Pero eso, a mí no me gusta dividirlo por tribu, simplemente usted era de Efraín cuando estaban sus delitos y pecados, no tenía Dios, no tenía pactos, no tenía nada, y ahora usted regresa a Israel. Entonces el gentil es asociado con el, porque cuando llega y le pone la mano a Efraín le dice, tú crecerás, serás tan grande como los peces en el océano. Y el océano está en todo lado, y hay peces en todo lado. Por eso dice, serás una nación, Israel, y multitud de naciones. Es que eso suena contradictorio. Es como si yo le dijera a Francisco, Francisco, te voy a dar una camiseta y muchas camisetas. ¿Me va a dar una o muchas? O sea, eso suena raro. Te voy a dar una, doña Marta le va a dar un vestido y muchos vestidos. Eso queda como, él llega y le dice a Abraham, serás una nación y multitudes de naciones. Entonces, ¿va a ser una nación o multitudes? ¿Cuál de las dos es? Pero también dice que va a ser una nación. Va a ser una nación que llama Israel, formada porque hay un poquito de colombianos, otros que son de Venezuela,
por allá hay otros de Estados Unidos, otros hacen parte de Nicaragua, por allá hay otros en Australia. Sí. No hay nada. Sí. No hay un sacrificio por muerte, con alevosía. Algún día hablamos de eso, que es un tema bien poderoso. En otra oportunidad les invito a que vuelvan, que se sigan animando a venir. Algún día, no sé cuándo, el Señor nos dará la oportunidad. Verso 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes eran mi pueblo y ahora somos enemigos. En el Mesías rompe esa pared y yo puedo volver a ser familia, pueblo. ¿Y qué nos lleva a eso? Nos retorna a Abraham, porque a Abraham se le dio una promesa. ¿Qué se le dijo? Que él sería padre de multitudes y que en él serían benditas todas. Y aparte de eso le dijo, y todo ese montón de gente va a vivir en una tierra llamada tierra prometida. Por medio de Yeshua, todo el que haga parte del pueblo de Dios tiene acceso a ser pueblo. ¿De qué tribu? No sé. No me interesa saberlo. No se sabe hoy en día, porque no tenemos código genético de Neftalí, como para saber si usted es de Neftalí. Es un tema de que Él te llamó, ¿ya? Eso es lo único que necesitamos. Sí, es por medio de Él. Es por medio de Él. Si usted lograra demostrar por código genético, por ADN, que usted es de la tribu de Judá, entonces es mi mérito, porque yo soy de Judá y a mí me pertenecen las promesas. Por medio, solamente por medio del sacrificio de Yeshua, es que usted puede ser parte de Israel. Así que es este Fares el que rompe esa brecha y va delante de cada uno de nosotros. Y él a su vez irá adelante, trayéndonos de nuevo al jardín, al reino, de nuevo a Edén. Juan capítulo 10, verso 9. Juan 10, 9. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Qué significa ser salvo? Irnos para el cielo. Hay que... no, pero él dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Qué significa ser salvo? De la ira. Perdonado. Y bueno, ¿yo soy salvo para qué? Él me salvó de una situación, yo iba por este camino y él me salvó de ese camino. Entonces me hace parar. ¿Y ya para dónde voy? Bueno, ya paré. Claro, porque yo estaba en un lugar y salí de ese lugar. Y él me dijo, pare, dé una vuelta y retorne. ¿Retornar a qué? ¿Retornar a qué?
Sí, a sus instrucciones, a él. ¿Y a qué más? A sus promesas, a la ciudadanía, a las promesas. Cada uno de nosotros somos ¿qué? La novia. La novia será tomada en los cielos y después bajará en forma de ciudad. Así nos dice en Apocalipsis, que la nueva Jerusalén bajará. Y cuando se asiente, ¿dónde se va a sentar? En Jerusalén, en Sión, en Jerusalén. Entonces nos vamos a quedar en el cielo. ¿O por dónde vamos? Porque la promesa hecha a Abraham no se ha cumplido y es que poblarán el pedazo de tierra que se le prometió darle. Y en medio de esa ciudad, en medio de nosotros, como en el tiempo del desierto, que eran las tribus alrededor y en la mitad estaba la carpa, estaba el Mishkan, la carpa donde habitaba la presencia del Señor. Así Él habitará en medio de su pueblo. O sea que seremos salvos. Ser salvos es un tema mucho más que simplemente un asunto de cielo o de infierno. Trae muchas más cosas positivas que algún día hablaremos de eso. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay una puerta por la que entramos y salimos. ¿Cómo? Fares es una figura profética de Yeshua, el que abre, el que rompe, el que abre brecha por nosotros. ¿Sí? Así es. Así es. O sea que es línea, esa sí es línea genética. Esa sí es línea genética, eso sí es árbol genealógico. Vamos, Judá, Fares, Booz, David, Salomón y Yeshua. Por eso está capítulo 3. Y por eso está capítulo 1 de Mateo. Y por eso está capítulo 38 de Génesis. Vamos a el profeta Amós de nuevo. Verso 9. Capítulo 9, verso 14 y verso 15. Les voy a esperar a que lo busque, porque yo quiero que lo busque. Amós, capítulo 9, verso 14 y 15. Verso 14 y 15. Haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel. Y ellos reconstruirán las ciudades destruidas y volverán a habitarlas. ¿Está hablando de quedarnos allá en los cielos? Y volverán a habitarlas, plantarán viñas y de ellas beberán el vino, y plantarán huerto y de ellos comerán su fruto. Verso 15, yo los plantaré sobre su tierra. ¿Qué significa de ser plantados? Porque nosotros seamos parte de Edén, del jardín, y fuimos arrancados, expulsados. En Adán estábamos todos nosotros. Cuando Adán fue expulsado de manera directa o manera indirecta, usted también fue expulsado, ¿cierto? Yo los plantaré sobre su tierra y nunca más volverán a ser arrancados de ella, pues yo se las di en posesión. Eso es lo que hace Fares. Y adicional, él restaurará el reinado de David, o el tabernáculo caído de David, o la sucá de David. Verso 11 de ese mismo capítulo. Cuando llegue el día, yo volveré a levantar el tabernáculo de David, que ahora está derribado,
y repararé sus grietas y reedificaré sus ruinas. Volveré a edificarlo como en el pasado. Claro, hubo un tiempo donde ese reinado se destruyó con Roboam y Jeroboam, pero en el Mesías ya no habrán dos reyes, ya no habrán dos pastores, habrá un pastor. Volveré a edificarlo como en el pasado, para que todos aquellos sobre los que se invoca mi nombre tomen posesión del resto de Edom y de todas las naciones. Y adicional a eso, yo quise el pasador, la Torah será renovada. Vendrá una renovación de la Torah. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 6. Segunda carta a la iglesia de los Corintios, capítulo 2, verso 6. Pues Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Verso 14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando ven el antiguo pacto, ya han puesto el mismo velo. Entonces uno dice, ay Dios mío, sí, tienen razón, el antiguo pacto queda descartado y ahora es el nuevo pacto. ¿Cierto? Eso no es lo que dice ahí. ¿Cómo? Pues obvio. Esto está mal. Hay la palabra nuevo, que vemos nuevo pacto y antiguo pacto, ¿cierto? Hay la palabra nuevo, es kainos, que significa nuevo pero de fresco, algo que ha sido refrescado. Todos, ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando el celular se bloquea? Reiniciar. Se refrescó. Usted toma el celular y compra otro. No. O cuando usa en el computador y uno refresca la página. Cambio de página. No, es la misma página. O el aplicativo, este Facebook no da. Entonces usted cierra el aplicativo y lo vuelve a abrir. Usted no cambió de aplicativo. Es el mismo aplicativo, lo refrescó. Eso es la palabra ahí, nuevo. Sí, que ya simplemente porque la palabra kainos, que significa nuevo, pero de refrescar, es muy diferente a la palabra neos, que esa sí es de nuevo, pero de recién nacido, que nació de nuevo, nació algo nuevo, muy diferente. Ahí la palabra en ese capítulo no es neos, es kainos. Entonces uno podría traducir, pues Él nos hizo ministros competentes de un pacto que ha sido refrescado, que ha sido renovado, que ha sido repotencializado. No de la letra, sino del espíritu. ¿Y qué significa eso del espíritu? Lo he explicado varias veces, pero lo voy a volver a explicar. Y Jeremías, Ezequiel capítulo 36. Verso 24, yo lo recogeré otra vez de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. ¿Tierra qué? Tierra de Israel. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu. Tendremos el espíritu del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué recibe usted el espíritu? ¿Cuál es la razón de recibir el espíritu del Señor?
Les conviene que yo me vaya porque les mandaré. Ajá. Pero ¿cuál es la razón? O sea, Él envía el Espíritu. Yo recibo el Espíritu, lo tengo entre mí. ¿Y qué hago con él? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo? Dar fruto. ¿Y cómo da uno fruto? ¿Cómo da uno testimonio? Listo. Allá vamos. Vamos. El mismo verso 27 nos lo dice. Pondré en ustedes mi espíritu, coma, y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Cuando usted recibe el Espíritu del Señor es porque lo capacita a usted para cumplir los mandamientos. Entonces yo recibo el Espíritu, hablo en lenguas, caigo al piso, chapaleo, me levanto llorado con los ojos hinchados, salgo a la calle y peco. Según las Escrituras, pero si la persona habla en lenguas, cae al piso, llora por una hora y su vida cambia de manera drástica y empieza a cumplir lo que dicen las Escrituras, la persona recibe el Espíritu. La verdadera, lo que le muestra a uno de verdad si esa persona recibe el Espíritu es si esa persona cambia su estilo de vida. No, yo no me meto en eso, no, yo en ese campo, porque es que ya me toca opinar, es dar mi opinión y es muy delicado. No, yo no entro en esos campos. Claro, porque ellos tienen las tablas, tienen la ley escrita en los rollos, pero cuando están en la calle no la aplican. Ah, pues qué nota, qué nota. Yo llego y le compro a usted un código de tránsito, se lo compro y se monta en su carro o en su moto y hace lo que quiera. ¿De para qué le sirve el código de tránsito guardado ahí en la guantera? De nada. La idea es que se lo lea y lo aplique. ¿Cierto? Entonces, ya lo que hacemos es que yo llego y le pongo a usted el código de tránsito y se lo conecto al cerebro. ¡Tra! Le pongo un cable y le meto ahí por una USB y ya tiene memorizado, tiene algo innato en usted que lo lleva a guardar las normas de tránsito. No pasa exceso de velocidad, respeta el semáforo, respeta el peatón y no infringe y no recibe fotomultas ni comparendos. Cuando se encuentra un guarda, todo bien, porque voy dentro de la norma. Eso es de lo que está hablando segunda carta de Corintios. Entonces, Mashiach romperá el viejo odre. Él romperá ese fares. Aquí, según Ezequiel, él tomará el corazón duro de piedra y lo romperá. Y pondrá un nuevo corazón, un nuevo recipiente para recibir ese nuevo vino. Romperá el viejo alabastro, el viejo odre, puse alabastro por error, y traerá un nuevo entendimiento de la Torá, por medio de establecer un medio diferente para la apreciación de la Torá. Ya no estará simplemente en la Biblia. ¿Cuánta gente tiene una Biblia en la casa y no la leen? La en el Salmo 91. ¿Cuántas veces usted leyó los 10 mandamientos y sí, están ahí, pero ni idea? No, codiciarás la mujer de tu prójimo y usted echando pupila a la vecina, mejor dicho. Y usted sabe que no lo debe hacer, pero echa pupila todos los días cuando la vecina sale y después va y saluda. Hola vecino, ¿cómo está? ¿Dónde está su esposa?
Ahora algo en su corazón le dice, Camilo, no, respete la esposa de don fulano porque ella es una mujer casada. Usted no tiene por qué mirar y codiciar a una mujer que ya es casada. Antes usted sabía que realmente hablar mal de alguien era pecado, pero igual arrancaba. Bueno, se sienta con su amiga, saca la lista y empecemos. Ana, chin, y eso. No, sí la viste y me la encontré y yo no sé qué, y tenía puesto yo no sé qué cosa, cómo se pone esos zapatos con esa blusa, eso raspan a esa pobre mujer. Chuleada, sigue, Juliana, y arrancan. Ahora algo en usted cuando se reúne con su amiga le dice, no, vamos a orar por ella para que el Señor la cambie. Algo que el esposo le dé dinero para que combine mejor la ropa. No, no la vamos a hallar para centro comercial, le vamos a comprar ropita. Algo le dice a usted dentro de su corazón, hay una voz que le dice, no hable mal de ella, ore por ella. ¿Cierto? ¿Quién logra eso? El Mesías, Yeshua, el que rompió ese viejo odre en usted y puso un nuevo odre y derrama el Espíritu. Rab Baali dice, el pueblo escuchará, esto es una persona que no cree en Yeshua como el Mesías. Y vean lo que dice. El pueblo escuchará una nueva Torá, la Torá del Mesías. ¿Él va a cambiar esta Torá? No, es un tema de percepción. Es un tema de la aplicabilidad. El pueblo escuchará una nueva Torá, la Torá del Mesías, que no se había oído nunca antes. Su entendimiento de la Torá regresará a la corona de los días de antaño, la Sucat de David. Algo lo va a llevar a usted sabe que existe en la Torá, pero algo lo va a llevar a guardarla, no por obligación, no porque toca, no porque me voy a ir para el infierno, sino porque yo lo amo y quiero serle fiel, porque él es el esposo, yo soy la esposa y los esposos se guardan fidelidad, pero no porque me toque, sino por una relación de amor. Pues claro. Sí, si él no me saca de ahí, yo que me moriré con ese hábito. Es un tema de disciplina, porque cuando usted tiene una relación de amor con alguien, sea la que sea, un esposo, un novio o novia, o un amigo, un familiar, alguien que usted aprecie bastante, piense en esa persona que usted más ame. Y si esa persona le dice, no me gusta esa amistad, quisiera que dejaras esa amistad, ¿usted qué hace? Bueno, usted le pregunta, venga, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta mi amigo? No, es que ese amigo tuyo te lleva a cosas que no son buenas. Yo quisiera que dejaras esa amistad. Usted la deja, con dolor la puede llegar a dejar, pero la deja por amor a esa persona que se lo está pidiendo. ¿O no? ¿O no sería así? Pues si tiene una razón válida, ¿cierto? Si es un capricho, no, espérate. ¿Por qué me estás pidiendo un capricho? Pero si la persona tiene una razón valedera, usted deja eso. Rabino Shapira dice, está claro con base a Zacarías 14:16. ¿Qué dice Zacarías 14:16? Vamos a leerlo. Ya con eso terminamos. Zacarías 14:16. Esto es en el reinado mesiánico, en el reinado del Mesías. Capítulo 14, verso 16. A ver, qué es que estoy más descuadrado. Capítulo 14 de Zacarías,
verso 16. Dice, todos los sobrevivientes de las naciones que atacaron a Jerusalén, esto es en el fin de los tiempos, vendrán todos los años para adorar al rey. ¿A dónde? Al cielo, a Jerusalén. El Señor de los ejércitos, Adonai Sebaot, dice en hebreo, para celebrar la fiesta de Sukkot. Eso es reinado mesiánico. Por lo menos Sukkot vamos a guardar. Y si se guarda Sukkot, ¿por qué las otras 6 no? ¿Sí? Está claro con base a Zacarías 14:16 que el Mesías no anulará las fiestas, sino más bien traerá el entendimiento apropiado y mayor significado a estos importantes días, como Baal Torah o el Señor de la Torah. Eso dice el Rabino Shapira, que Yeshua es el Señor de la Torah. Él al romper trae un nuevo entendimiento. Él al romper nos permite retornar para poder guardar sus mandamientos con un buen entendimiento, con el espíritu adecuado, con la manera correcta de hacer las cosas, según las escrituras. ¿Qué dice él en Mateo 5:17? No vine a quitar, no vine a borrar, sino que vine a darle la verdadera interpretación para la verdadera aplicación de la Torah. Entonces, Yeshua es ese Fares, es ese rey Mesías que restaurará el tabernáculo caído de David, que restaurará el reinado davídico, y que gracias a eso nosotros podemos hacer parte de Israel. Pero más que eso, es que Él traerá una renovación a nuestro ser para que la palabra sea interiorizada en nosotros y podamos guardarla por amor, no por obligación. Les pido que se pongan de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias. Gracias por enviar a Yeshua HaMashiach a morir en un madero por nosotros. Gracias porque por medio de este sacrificio vicario quitaste esa pared que nos impedía hacer parte de tu pueblo, que impedía que hiciéramos parte de las promesas y de la familia. Gracias porque ahora podemos regresar, retornar, porque los pecados que cometieron nuestros ancestros y los pecados que hemos cometido nosotros, tú los has quitado de en medio y has puesto en nosotros una vasija nueva para que puedas derramar tu ruach sobre nosotros y podamos guardar tus mandamientos. Yo te pido que seas tú derramando tu ruach, la ruach, el espíritu de santidad sobre cada persona que está acá y sobre cada persona que está conectada, Señor. Que no sea una obligación, que no sea un yugo pesado, que sea como dice el mismo Yeshua, que sea una carga ligera y liviana por amor de llevar esa carga. Porque el yugo de tu Torah, el yugo de tu palabra es un yugo liviano, porque es deleite a nuestro paladar, porque es agradable a nuestra vista, porque amamos obedecer tu palabra, Señor, y vivir unidos a ti en pacto.
Clamamos a ti por el retorno próximo de Yeshua a nosotros, a esta tierra. No sabemos cuándo ocurrirá eso. Solo anhelamos que sea pronto y en nuestros días. Fortalece nuestra emuná, nuestra fe, para que cuando lleguen los días más difíciles podamos permanecer firmes y estables, creyendo con una fe perfecta de que tú retornarás y que nos tomarás y nos llevarás a tierra prometida. Yo no te oro por mis méritos ni en mi nombre, yo te oro a ti, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, familia, se pueden sentar.